Muy buenas tardes, profesor Eric. Para el reto de la semana número 16 estaré haciendo la lectura de Pensar como economista. Para comenzar, abriré paso a la introducción. Entonces, todo campo de estudio tiene su propio lenguaje, sus propios procesos, sus métodos de investigación y su propia forma de pensar. La economía no es diferente. Cuando el lector se embarque en el estudio de la economía, los conocimientos con los que afrontará la disciplina van a ser muy diferentes a los de su profesor. Tendrán que aprender multitud de términos nuevos, como en cualquier nueva disciplina. También tendrán que ver cómo enfocan los economistas su trabajo y cómo se desarrollan las nuevas ideas en la materia y se refinan con el paso del tiempo. Uno de los retos a los que se enfrentan los estudiantes de economía se halla en que muchos de los términos que se emplean también se utilizan en el lenguaje diario. Sin embargo, estos términos tienen un significado específico en economía, por lo que el reto es dejar a un lado el significado que tienen en la vida diaria y darles el significado que le dan los economistas. Muchos de los conceptos que se encontrarán en este libro son abstractos. Los conceptos abstractos son aquellos que no son concretos o reales, no tienen ninguna cualidad tangible. Hablaremos, por ejemplo, de mercados, eficiencia, ventaja comparativa y equilibrio, pero no es fácil ver físicamente estos conceptos. También hay algunos que son fundamentales en la disciplina, si se denominan, actúan como un portal que permite pensar como un economista. Una vez denominados, nunca se pensará de nuevo de la misma forma y nunca se verá una cuestión de la misma manera. Estos conceptos se denominan conceptos umbral. Cuando estudie los capítulos, observará que no siempre es fácil pensar como un economista y que habrá ocasiones en las que estará confuso y le parecerá que alguna de las ideas y conceptos que se le presenta van en contra del sentido común, es decir, son contrarios a lo que dicta la intuición. Lo que experimentará será lo que se denomina conocimientos problemáticos. No se preocupe, lo que experimentará es absolutamente normal y forma parte del proceso de aprendizaje. A medida que avanza en ese proceso, recibirá nueva información que le permitirá analizar de una manera nueva y útil el mundo en el que vive. En este capítulo se analiza la metodología de esta disciplina, que es lo que caracteriza el modo en los que los economistas abordan una cuestión. ¿Qué significa pensar como un economista? ¿Qué instrumentos utilizan los economistas para explicar el mundo en el que vivimos? El economista como científico. Los economistas tratan de abordar su disciplina con la objetividad del científico. Enfocan el estudio de la economía de una forma muy parecida a como el físico enfoca el estudio de la materia y el biólogo enfoca el estudio de la vida. Elaboran teorías y recogen datos para analizarlo e intentar verificarlas o refutarlas. Existe un gran debate sobre la posibilidad de que la economía llegue a ser alguna vez una ciencia, debido principal a que se ocupa del comportamiento humano. La esencia de cualquier ciencia es el método científico, es decir, el desarrollo y la contratación desapasionadas de teorías sobre el modo en el que funciona el mundo. Este método de investigación se puede aplicar tanto al estudio de la economía de un país como el estudio de la gravedad de la Tierra o de la evolución de las especies. Como dijo en una ocasión Albert Einstein, la ciencia no es más que el refinamiento de reflexiones cotidianas. El empirismo. Según uno de los 10 principios de la economía, los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Para hacer esa afirmación tenemos que tener algunas pruebas de que eso es realmente así. ¿Cómo han averiguado los economistas que si se imprime mucho dinero suben los precios? Los datos en los que se basa este principio son empíricos, lo cual significa que se ha recogido información por medio de la observación, la experiencia o de la realización de un experimento con un suceso o un fenómeno, como un periodo de subida de precios.
de la formulación o de una hipótesis, que los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero, y de la contrastación de estas hipótesis. Una hipótesis es un supuesto. La palabra se deriva del griego hypotuteinae y significa suponer. Se puede desarrollar una hipótesis por medio de una observación de fenómenos o de lo que podríamos denominar razonamiento hipotético. Una vez desarrollada, el economista puede utilizar el método científico para contrastarla y ver si se puede apoyar o refutar, o no existen datos para apoyarla de ninguna de las maneras, o puede utilizar el razonamiento inductivo para explicarla. En este libro examinaremos las teorías, y en estas se pueden utilizar para explicar algo y para hacer predicciones. La teoría de las curvas de indiferencia y las rectas presupuestarias se puede utilizar para explicar la conducta del consumidor. Sin embargo, se pueden desarrollar teorías sin realizar una investigación empírica. En 1982, el Premio Nobel de la Economía Wallace Leibniz lamentó la ausencia de investigaciones empíricas sistemáticas en economía, a costa de una excesiva teorización. Leibniz había examinado los artículos de la American Economic Review y había observado que una elevada proporción contenía modelos que no se basaban en ningún dato y analizaban las cuestiones sin datos que las apoyaran. En cambio, los artículos basados en datos primarios generados por él o los autores, o en datos secundarios, y que utilizaban contrastes estadísticos adecuados para llegar a conclusiones, era una minoría. Era sensato basar las decisiones o las medidas económicas en los conocimientos generados por investigaciones que no se habían sometido a los rigores de métodos empíricos. Se puede decir que la teorización es una tradición en la economía relacionista, en la cual el economista utiliza la lógica, la razón y la inducción para extraer sustentos o conclusiones. Una gran parte de la lógica puede estar basada en supuestos no sustentados por ningún dato. Por ejemplo, la teoría de la conducta del consumidor postula supuestos sobre la manera en que se comportan los seres humanos cuando toman decisiones de consumo. En la que se comportan los seres humanos cuando toman decisiones de consumidor. Por ejemplo, los consumidores actúan racionalmente, prefieren una cantidad mayor a una menor y deciden sus compras basándose en el puro egoísmo. La economía empirista parte de observaciones y datos para desarrollar modelos que reflejan esos datos. Estos modelos se pueden utilizar para extraer conclusiones y realizar predicciones. Las observaciones de cada conducta de los consumidores inducen a pensar que los seres humanos no actúan racionalmente cuando deciden sus compras. Se pueden desarrollar modelos que representen los datos, cómo se comportan los seres humanos como consumidores, y utilizarlos para formular teorías que ayuden a realizar predicciones sobre la conducta de los consumidores en diferentes situaciones. Aunque los datos confirmen la hipótesis, ese no es motivo para que el economista se cruce de brazos y se relaje, contento porque ha encontrado la verdad. Las cosas cambian, se puede obtener nueva información, adquirir nuevas experiencias o realizar nuevas observaciones que refuten la hipótesis y obliguen a revisarla o refinirla. Es un proceso que nunca se acaba. El método científico: observación, teoría y más observación.
La interacción entre la teoría y la observación es fundamental en la metodología adoptada en el campo de la economía. Volvamos al principio de que los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. ¿Cómo pudo surgir este principio? Un economista podría vivir en un país en el que los precios subieran rápidamente y, movido por esta observación, desarrollar una teoría de la inflación. La teoría podría afirmar que la inflación es alta cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Para contrastar esta teoría, el economista podrían recoger datos de muchos países sobre los precios y el dinero y analizarlos. Si el crecimiento de la cantidad de dinero no estuviera relacionado en absoluto con la tasa a la que suben los precios, el economista comenzaría a dudar de la validez de su teoría de la inflación. Si el crecimiento del dinero y la inflación estuvieran estrechamente relacionados en los datos internacionales, como de hecho lo están, confiarían más en su teoría. Aunque los economistas utilizan la teoría y la observación como otros científicos, se encuentran con un obstáculo que hace que su tarea sea especialmente desafiante. En economía, a menudo es difícil hacer experimentos. Los físicos que estudian la gravedad pueden tirar muchos objetos en sus laboratorios para obtener datos con los que contrastar sus teorías. En cambio, los economistas que estudian la inflación no pueden manipular la política monetaria de un país simplemente para obtener datos útiles. Al igual que los astrónomos y los biólogos, simplemente tienen que conformarse con los datos que proporciona el mundo. Para hallar un sustituto de los experimentos de laboratorio, los economistas presentan especial atención a los experimentos naturales que ofrece la historia. Por ejemplo, cuando estalla una guerra en Oriente Medio que interrumpe el suministro de crudo, los precios del petróleo se disparan en todo el mundo. Eso reduce el nivel de vida de los consumidores de petróleo y de sus derivados. Plantea una difícil decisión a los responsables de la política económica: ¿cuál es la respuesta mejor? Pero los científicos económicos les brinda la oportunidad de ver cómo afecta un recurso natural fundamental a las economías de todo el mundo, y esta oportunidad persiste mucho después de que hayan dejado de subir los precios del petróleo durante la guerra. En este libro analizaremos, pues, muchos episodios históricos. Merece la pena estudiarlos porque nos permiten comprender la economía del pasado y, lo que es más importante, porque nos permiten ilustrar y evaluar las teorías económicas actuales. Empirismo o racionalismo. Como ocurre en muchas cosas en economías, no existe una respuesta correcta a esta pregunta. El debate entre los racionalistas queda fuera del alcance de esta introducción. Pertenece al mundo de la filosofía económica, de la naturaleza del conocimiento, de cómo lo adquirimos. Algunas cosas pueden parecer intuitivas y han hecho que algunas leyes o creencias gocen de un enorme respaldo y, en algunos casos, que estén muy arraigadas. Por ejemplo, la intuición nos dice que si sube el precio de un bien, compraremos una cantidad menor de ese bien. Desde que el punto de vista racional, eso también tendría sentido, y la lógica nos diría que si el precio de un bien es más alto, cambia la manera en que vemos ese bien, independientemente de que ahora podamos adquirirlo y de cómo veamos en relación con otros que podríamos comparar y que son parecidos. Teniendo todo eso en cuenta, debemos concluir que cuando suben los precios, la cantidad comprada disminuye.
Esa conclusión se podría generalizar, es decir, extender el razonamiento que hemos hecho sobre ese bien a casi todos los demás. Algunas de estas conclusiones pueden convertirse en verdades manifiestas aceptadas por la opinión pública. Por ejemplo, la idea de que una elevada proporción de las personas que solicitan prestaciones sociales son gorrones, de que si aumentan la inmigración habrá menos empleo para la población autóctona, de que el aumento de las emisiones de carbono agravará el calentamiento del planeta o que la manera de reducir el déficit presupuestario es bajar los impuestos. Pueden ser todas ellas verdades ampliamente aceptadas. Los economistas son conscientes del debate entre los racionalistas y los empiristas, pero la idea de que el método científico se pueda aplicar a la economía como disciplina y ayuda a mejorar nuestros conocimientos y aumentarlos, independientemente de cómo lleguemos a ellos por medio de una observación inicial o de teorías, goza actualmente de una amplia aceptación. La economista Cambridge Joan Robinson posiblemente captó muy bien el debate cuando dijo que la economía camina cojeando con un pie en hipótesis no contrastadas y el otro en eslóganes incontrastable. Nuestra tarea es poner orden lo mejor que podamos en esta mezcla de ideología y ciencia. El papel de los supuestos. Si le preguntamos a un físico cuánto tardaría una bala en caer desde lo alto de la Torre Pisa, probablemente nos responderá suponiendo que cae en un vacío. Naturalmente, este supuesto es falso. En realidad, el edificio está rodeado de aire, que ejerce una fricción sobre la bala que cae y frena su caída. Sin embargo, el físico señalará correctamente que la fricción ejercida sobre la bala es tan pequeña que su efecto es insignificante. El supuesto de que la bala cae en un vacío simplifica extraordinariamente el problema sin afectar significativamente a la respuesta. Los economistas postulan supuestos por las mismas razones. Estos pueden simplificar el complejo mundo y permitir comprenderlo más fácilmente. Por ejemplo, para estudiar los efectos del comercio internacional, podríamos suponer que el mundo está formado únicamente por dos países y que cada uno de ellos solo produce dos bienes. Naturalmente, en la vida real hay docenas de países, cada uno de los cuales produce miles de bienes de diferentes tipos. Pero suponiendo que hay dos países y dos bienes, podemos centrar nuestro estudio en la esencia del problema. Una vez que comprendamos el comercio internacional en este mundo imaginario de dos países y dos bienes, estamos en mejores condiciones para comprender el comercio internacional en el mundo más complejo en el que vivimos. El arte del pensamiento científico está en saber qué supuestos debemos postular. Supongamos, por ejemplo, que en un lugar de tirar una bala desde el alto del edificio, tiramos una pelota de playa. Nuestro físico se daría cuenta de que el supuesto de la ausencia de fricción es mucho menos exacto en este caso. La fricción ejerce una fuerza mayor en la pelota de playa que en la bala, porque la pelota es mucho mayor y además los efectos de la fricción del aire pueden no ser insignificantes en la relación con el peso de la pelota, ya que pesa muy poco. El supuesto de que la gravedad actúa en un vacío puede ser razonable para estudiar la caída de una bala, pero no para estudiar la caída de una pelota de playa.
Los economistas también utilizan diferentes supuestos para estudiar distintas cuestiones. ¿Qué ocurre con la demanda si varía el precio, pero suponemos que las rentas se mantienen constantes? Si suponemos que hay competencia perfecta en una industria, ¿qué ocurre con los bienes a largo plazo? ¿Qué ocurre con la economía cuando el gobierno altera la cantidad de dinero en circulación si suponemos que los precios varían mucho a corto plazo? ¿Qué ocurre a largo plazo si suponemos que los precios son flexibles? Como hemos visto antes, estos supuestos deben utilizarse con cuidado y someterse a contrastes para ver en qué medida son razonables, de la misma manera que el físico considera razonable abandonar el supuesto de la fricción cuando examina el efecto de la caída de una bala desde la torre de Pisa. Los experimentos en economía. Como la economía es una ciencia que se ocupa del estudio del comportamiento humano, no siempre es posible realizar experimentos de la misma manera que en las ciencias físicas como la biología, la química y la física. Sin embargo, en economía existen dos grandes campos de experimentos que merece la pena señalar. En economía se pueden realizar experimentos en un laboratorio, en el que se pueden recoger datos observando el comportamiento de un individuo o de un grupo, realizando cuestionarios y encuestas, entrevistas, etc. O recogiendo y analizando los datos que existen, como los salarios, los precios, las cotizaciones bursátiles y el volumen de comercio, los niveles de desempleo, la inflación, etc. Se pueden analizar los datos en relación con el objeto de investigación y extraer conclusiones que ayuden a adquirir nuevos conocimientos o a refinar y mejorar los que existen. Las conclusiones extraídas de esos experimentos se pueden generalizar. En otras palabras, los resultados de los experimentos se pueden sacar del laboratorio para explicar la conducta o los fenómenos económicos y realizar predicciones. Uno de los ejemplos de cómo pueden ayudar esos experimentos de laboratorio a mejorar los conocimientos son los estudios de personas como Daniel Kahneman, Richard Thaler, Cass Sunstein, cuyas investigaciones han ayudado a comprender mejor cómo se forman las opiniones y se toman las decisiones, y han ofrecido un punto de vista diferente sobre los supuestos de la toma de decisiones racionales. Por ejemplo, Thaler ha realizado algunos experimentos para ver cómo responden los individuos ante diferentes preguntas sobre pérdidas y ganancias en relación con un punto de referencia. Ha observado que el hecho de tener un bien, por ejemplo una entrada para ver un partido de fútbol, altera la disposición de los individuos a venderla, incluso a un precio significativamente más alto que el que pagaron. Tras observar sistemáticamente esa conducta en una serie de experimentos, Thaler ha acuñado el término efecto dotación para explicar la conducta, y actualmente se acepta en general que este efecto existe y contradice los supuestos de la conducta racional en economía. En el capítulo 5 examinaremos más detalladamente esta cuestión. Thaler ha trabajado con Coleman y Tversky y ha ampliado la teoría para distinguir entre los bienes que se tienen para comerciar y los que se tienen para utilizarlos. Según estos autores, el ejemplo de dotación no es universal, es más fuerte cuando los bienes se tienen para utilizarlos. El segundo tipo de experimento en economía son los experimentos naturales. Un experimento natural es aquel en el que el estudio de los fenómenos viene determinado por condiciones naturales que escapan al control del experimentador.
Los experimentos naturales se pueden explorar cuando ocurre algún cambio que permite observar los efectos que produce en una población y hacer comparaciones con otra población a la que no le afecta. Ejemplos de experimentos naturales son la observación de los efectos que produce la prohibición de fumar en lugares públicos, en el número de personas que fuman o en la salud, de la forma en que afecta un cambio del modo de financiación de la educación a los resultados, del efecto de la duración de la escolarización en la renta, de los efectos de una subida del impuesto sobre bienes inmuebles en el mercado y de la vivienda, de los efectos de los cambios de los tratamientos de fertilidad y de su disponibilidad en el mercado de trabajo femenino. Normalmente, en los experimentos naturales se utilizan los instrumentos estadísticos de la correlación y la regresión para averiguar si existe alguna relación entre dos o más variables, qué grado de relación puede existir, si existe alguna y qué tipo de relación es. A partir de ese análisis se puede desarrollar un modelo para realizar predicciones. Fundamentalmente es en ese análisis el grado en que es posible identificar la existencia de una causa y un efecto en una relación entre dos o más variables. El hecho de que parezca que dos variables guardan alguna relación no significa necesariamente que haya una causa y un efecto. Por ejemplo, un investigador podría observar que los titulados universitarios generalmente ganan más que los que no tienen un título universitario. Puedes traer la conclusión de que las personas que tienen estudios universitarios ganan más, posiblemente, pero no necesariamente. Puede haber otros factores que influyen en la renta, no solo el hecho de tener un título universitario, y tratar de desarrollar un modelo que tenga en cuenta estos diferentes factores es una parte importante del valor de los experimentos naturales. Los modelos en economía. Existen reproducciones del cuerpo humano hechas de plástico. Las reproducciones de la anatomía tienen dos tipos de órganos principales: el corazón, el hígado, los riñones, etc. Y se utilizan para enseñar anatomía y biología. Permiten a los profesores mostrar a sus estudiantes de una forma más sencilla cómo encajan las partes importantes del cuerpo. Naturalmente, estas reproducciones de plástico, que son cuerpos humanos reales, son esquemáticos y omiten muchos detalles. A pesar de eso, son útiles para aprender cómo funciona el cuerpo humano. Los economistas también utilizan modelos para conocer el mundo, pero estos, en lugar de estar hechos de plástico, están formados casi siempre por diagramas y ecuaciones. Es importante recordar que no debemos confundir los modelos económicos con la realidad, de la misma manera que nadie confundiría una reproducción de anatomía con una persona de verdad. Los modelos económicos omiten muchos detalles para poder ver lo que es realmente importante. Cuando utilizamos modelos para examinar algunas cuestiones económicas en este libro, el lector verá que todos ellos se basan en supuestos. Cuando postulamos estos supuestos, podemos centrar la atención en lo que queremos estudiar. Por ejemplo, si estamos estudiando un modelo del mercado, podemos suponer que la oferta se mantiene constante y que también se mantienen constantes los factores que afectan a la demanda, aparte de una variación de la renta. Simplificando la realidad de esa manera, por medio del modelo, que podemos comprenderla mejor. Un modelo contiene una serie de variables. En el ejemplo anterior, las variables del modelo del mercado son la demanda, la oferta, las rentas, los gustos, los precios, etc. Algunas de estas variables son determinadas por el modelo y otras son generadas dentro del modelo.
Tomemos, por ejemplo, el modelo del mercado en el que la cantidad de demanda depende del precio. Se dice que es la variable dependiente, sin embargo, su valor dependerá de las relaciones funcionales del modelo, de los factores que afecten a la demanda, como las rentas, los gustos y los precios de otros bienes. Se puede decir que es una variable endógena. En cambio, el precio es la variable independiente. Afecta al modelo, la cantidad de demanda, pero este no le afecta a él. El precio no viene determinado o depende de la cantidad de demanda. Decimos que el precio es una variable exógena. Es importante comprender la diferencia entre variable endógena y variable exógena, ya que nos ayuda a distinguir la causa del efecto. Por ejemplo, provoca una variación del precio de una variación de la cantidad demanda, o sea, afecta a la cantidad demandada. Variable endógena, cuyo valor se determina dentro del modelo. Variable exógena, variable cuyo valor se determina fuera del modelo. Diagrama del flujo circular, modelo visual de la economía que muestra cómo fluye el dinero, los factores de producción y los productos a través de los mercados entre los hogares y las empresas. Nuestro primer modelo, el diagrama de flujo circular. La economía está formada por millones de personas que se dedican a muchas actividades: comprar, vender, trabajar, contratar, fabricar, etc. Es extraordinariamente compleja. Resulta muy difícil comprender intuitivamente cómo funciona un modelo. Ayuda a simplificar el análisis de todas estas actividades. La figura 2D1 presenta un modelo visual de la economía llamado diagrama de flujo circular. En este modelo, la economía se simplifica incluyendo solamente dos tipos de agentes que toman decisiones: los hogares y las empresas. Las empresas producen bienes y servicios utilizando factores de producción: tierra, trabajo, capital. Los hogares poseen los factores de producción y consumen todos los bienes y los servicios que producen las empresas. Los hogares y las empresas interactúan en dos tipos de mercados. En los mercados de bienes y servicios, los hogares son compradores y las empresas son vendedores. En concreto, los hogares compran los bienes y los servicios que producen las empresas. En los mercados de factores de producción, los hogares son vendedores y las empresas son compradoras. En estos mercados, los hogares proporcionan a las empresas los factores que se utilizan para producir bienes y servicios. El diagrama de flujo circular permite representar de una sencilla manera la organización de las transacciones económicas entre los hogares y las empresas económicas. El circuito interior del diagrama de flujo circular presenta los flujos de factores y productos. Los hogares venden el uso de su trabajo, tierra, capital a las empresas en los mercados de factores de producción. Las empresas utilizan estos factores para producir bienes y servicios, los cuales se venden a su vez a los hogares en los mercados de bienes y servicios. Por tanto, los factores de producción fluyen de los hogares de las empresas y de los bienes y los servicios fluyen de las empresas a los hogares. Figura 2D1. El flujo circular. Este diagrama es una representación esquemática o modelo de organización de la economía. Los hogares y las empresas toman decisiones, interactúan en los mercados de bienes y servicios en los que los hogares son compradores y las empresas son vendedoras, y en los mercados de factores de producción en los que las empresas son compradoras y los hogares son vendedores. Las flechas exteriores muestran el flujo de dinero y las interiores del flujo correspondiente de factores y productos.
El circuito exterior del diagrama representa el flujo correspondiente de dinero. Los hogares gastan dinero para comprar bienes y servicios a las empresas. Estas utilizan parte de los ingresos derivados de estas ventas para pagar los factores de producción, por ejemplo, los salarios a sus trabajadores. Lo que queda es el beneficio de los propietarios de las empresas, que son a su vez miembros de hogares. Por tanto, el gasto de bienes y servicios fluye de los hogares de las empresas y la renta en forma de salarios, los alquileres y los beneficios fluyen de las empresas a los hogares. Hagamos un recorrido por el flujo circular siguiendo una moneda de 1 euro. Conforme pase de una persona a otra por toda la economía, imaginemos que comienza en un hogar, por ejemplo, en nuestro monedero. Si queremos comprar una taza de café, llevamos el euro a uno de los mercados de bienes y servicios de la economía, por ejemplo, a la cafetería de la esquina, donde lo gastamos en nuestra bebida favorita, un café doble. Cuando el euro entra en la caja registradora de la cafetería, se convierte en un ingreso para su dueño. Sin embargo, no permanece mucho tiempo en manos del propietario de la cafetería, ya que éste lo utiliza para comprar factores en los mercados de factores de producción. Por ejemplo, puede utilizarlo para pagar el alquiler del local o ocupa para los salarios de sus trabajadores. En cualquiera de los dos casos, el euro entra en la renta de algún hogar y una vez más vuelve al monedero de alguna persona. En ese momento, la historia del flujo circular de la economía comienza de nuevo. El diagrama de flujo circular de la figura 2 de 1 es un sencillo modelo de la economía. Es útil para exponer algunas ideas básicas sobre el funcionamiento de la economía. Prescinde de detalles que pueden ser importantes para algunos fines. Más adelante presentaremos un modelo más complejo que tiene en cuenta los impuestos, el gasto público, el ahorro, la inversión y las exportaciones y las importaciones. El economista y su papel en la formulación de la política económica. A menudo se pide a los economistas que expliquen las causas de los acontecimientos económicos. Por ejemplo, ¿por qué es más alto el desempleo en el caso de los adolescentes que en el de los trabajadores de edad avanzada? A veces se les pide que recomienden medidas para mejorar los resultados económicos. Por ejemplo, ¿qué debe de hacer el gobierno para mejorar el bienestar económico de los adolescentes? Cuando los economistas tratan de explicar el mundo, son científicos. Cuando tratan de ayudar a mejorarlo, formulan política económica. Análisis positivo y normativo. Para ayudar a aclarar los dos papeles que desempeñan los economistas, comencemos examinando el uso del lenguaje. Como los científicos y los encargados de formular la política económica tienen diferentes objetivos, utilizan el lenguaje de forma distinta. Supongamos que, por ejemplo, que dos personas están hablando de legislación sobre el salario mínimo. Existe una diferencia fundamental entre estas dos afirmaciones. Pascal habla como una científica. Hace una afirmación sobre cómo funciona el mundo. Sofía habla como una responsable de formular la política económica. Hace una afirmación sobre cómo le gustaría cambiar el mundo. Pascal hace una afirmación positiva. Las afirmaciones positivas que intentan describir al mundo tal y como es, y las afirmaciones normativas son afirmaciones que intentan prescribir cómo debería ser el mundo. Entonces, en el caso de Pascal, son descriptivas. Se refieren a cómo es el mundo,
tienen la propiedad de que se pueden contrastar y confirmar, refutar o demostrar que no se pueden probar. La segunda clase de afirmación, como la de Sofía, es normativa. Las afirmaciones normativas son prescriptivas, se refieren a cómo debería ser el mundo. Las afirmaciones normativas tienen la propiedad de que contienen una opinión. No es posible contrastar las opiniones y confirmarlas o rechazarlas. Cuando estudie economía y en la vida diaria, se encontrará con numerosos ejemplos de afirmaciones positivas y normativas. En el análisis es importante distinguir entre las dos. Es absolutamente posible realizar tanto un análisis positivo como un análisis normativo. Por ejemplo, el gobierno debería reducir el déficit, ya que eso sería positivo para la economía. Es una afirmación normativa. Contiene la opinión de que el gobierno debería reducir el déficit. La reducción del déficit público será positiva para la economía. Es una afirmación positiva que se puede contrastar. Los economistas podrían realizar un análisis positivo para averiguar si existe alguna economista prueba que apoye esta afirmación, pero también podrían realizar un análisis normativo basándose en que hay muchas personas que creen que la reducción del déficit será positiva para la economía. Una diferencia fundamental entre las afirmaciones positivas y las normativas es, pues, el modo en que juzguemos su validez. Un economista podría evaluar la afirmación de Pascal analizando datos sobre las variaciones de los salarios mínimos y del desempleo en el transcurso del tiempo. En cambio, en la evaluación de afirmaciones normativas intervienen tanto valores como hechos. La afirmación de Sofía no se puede juzgar utilizando datos solamente. Decidir que es una buena política o una mala política no es meramente una cuestión de ciencia. También intervienen unos ideales sobre la ética, la religión, la filosofía política. Naturalmente, las afirmaciones positivas y las normativas pueden estar relacionadas entre sí. Nuestras ideas positivas sobre el mundo en que funciona el mundo influyen en nuestras ideas normativas sobre las cuales son las medidas deseables. La afirmación de Pascal de que el salario mínimo provoca desempleo, sí es cierta. Subir el salario mínimo podría llevarnos a rechazar la conclusión de Sofía de que el gobierno debería subir el salario mínimo. Sin embargo, nuestras conclusiones normativas no pueden basarse únicamente en un análisis positivo. Exigen también hacer juicios de valor. El análisis normativo es valioso, pero puede ser necesario realizar primero un análisis positivo en el que basarlo. Cuando el lector estudie economía, deberá tener presente la distinción entre las afirmaciones positivas y las normativas. Una gran parte del análisis económico trata de explicar cómo funciona la economía. Sin embargo, muchas veces su objetivo es mejorar su funcionamiento. Cuando oiga a los economistas hacer afirmaciones normativas, sabrá que han traspasado la línea que separa al científico del asesor económico. ¿Por qué discrepan los economistas? Existen muchos chistes sobre los economistas y en los últimos años estos se han visto sometidos a un escrutinio como consecuencia de la crisis financiera.
Algunos de estos chistes implican que los consejos de los economistas o son contradictorios o no son categóricos. Uno de los chistes de economistas se refiere al político que declaró en el futuro que solo emplearía a economistas mancos. El motivo se hallaba en que estaba harto de que sus economistas dijeran por una parte, por otra parte. El dramaturgo y cofundador irlandés de la London School Economics dijo en una ocasión la siguiente ocurrencia: si se pusieran todos los economistas uno al lado de otro, no llegaría a ninguna conclusión. A menudo se critica a los economistas en su conjunto por dar consejos contradictorios a los responsables de la política económica. Los motivos son esencialmente dos. Uno, los economistas pueden discrepar sobre la validez de las distintas teorías positivas del modo en que funciona el mundo. 2. Los economistas pueden tener valores diferentes y por tanto puntos de vista normativos diferentes sobre lo que debe tratar de conseguir la política económica. Analicemos cada uno de estos motivos, diferencias entre los juicios científicos. Hace varios siglos existía un debate entre los astrónomos sobre cuál era el centro del sistema solar, la Tierra o el Sol. Últimamente existe un debate entre los meteorólogos sobre la posibilidad de que la Tierra esté experimentando un calentamiento global. Y sí, es así. ¿Por qué? La ciencia intenta comprender el mundo que nos rodea. No es sorprendente que a medida de que se sigue investigando, los científicos discrepen sobre el lugar en el que se encuentra la verdad. Los economistas suelen discrepar por la misma razón. La economía es una ciencia joven y aún queda mucho por aprender. Los economistas a veces discrepan porque tienen ideas diferentes sobre la validez de las distintas teorías o sobre la magnitud de las importantes parámetros. Por ejemplo, los economistas discrepan sobre la conveniencia de que el gobierno grave la renta de los hogares o su consumo, gasto. Los partidarios de que se sustituya el impuesto sobre la renta por un impuesto sobre el consumo creen que este cambio animaría a los hogares a ahorrar más, ya que la renta ahorrada no estaría sujeta a impuestos. El aumento del ahorro aceleraría a su vez el crecimiento de la productividad y los niveles de vida. Los defensores del impuesto sobre la renta creen que el ahorro de los hogares no respondería mucho a un cambio de legislación tributaria. Estos dos grupos de economistas tienen opiniones normativas diferentes sobre el sistema tributario, porque tienen ideas positivas diferentes sobre la sensibilidad del ahorro a los incentivos fiscales. Diferencia entre los valores. Supongamos que Paula y Pablo consumen ambos la misma cantidad de agua del pozo del pueblo. Para pagar el mantenimiento del pozo, el ayuntamiento establece un impuesto sobre bienes inmuebles que tienen que pagar los residentes. Paula vive en una casa que vale 2 millones de euros y paga un impuesto sobre bienes inmuebles de 10.000 euros al año. Pablo es propietario de una casa de 20.000 euros y paga un impuesto sobre bienes inmuebles de 1.000 euros al año. ¿Es justa esta política? En caso negativo, ¿quién paga demasiado y quién paga excesivamente poco? Sería mejor sustituir el impuesto basado en el valor de la propiedad por un impuesto igual para todos los residentes a cambio de usar el pozo, a saber, un impuesto de 1.000 euros al año. Al fin y al cabo, Paula vive sola y en realidad consume mucho menos agua que Pablo y los otros 4 miembros de la familia de este que viven con él, y el consumo de agua es más elevado. ¿Sería una política más justa?
Eso plantea dos interesantes preguntas en economía. ¿Cómo definimos algunas palabras como justo e injusto? ¿Y quién tiene el poder para influir y tomar decisiones? Si el poder está en manos de determinados grupos, el gobierno de poderosas empresas, es posible que adopte una medida aunque muchos consideren que es injusta. Y si se sustituye el impuesto sobre bienes inmuebles por un impuesto sobre renta. Paula tiene una renta de 100.000 euros al año, por lo que un impuesto sobre la renta de un 5%, su deuda tributaria sería de 5.000 euros, en cambio, por lo que solo pagará 500 euros al año en impuestos. Y los miembros de su familia que no trabajan no pagarán ningún impuesto. Es importante que la baja de renta de Paulo se deba a su decisión de no ir a la universidad y de aceptar el empleo mal remunerado. Sería importante que se debiera a una capacidad física. Es importante que la elevada renta de Paula se deba a que recibió una enorme herencia familiar y que se deriva a que está dispuesta a trabajar muchas horas en un monótono trabajo. Se trata de difíciles preguntas sobre las que es probable que discrepemos. Si el ayuntamiento contratara a 2 expertos para estudiar cómo debe grabar a sus residentes para pagar el pozo, no debería sorprendernos que dieran consejos contradictorios. Este sencillo ejemplo muestra por qué los economistas discrepan algunas veces sobre la política económica. Como hemos visto antes, al examinar el análisis normativo y positivo, una política económica no puede juzgarse desde un punto de vista exclusivamente científico. Los economistas dan a veces consejos contradictorios porque tienen valores diferentes. El perfeccionamiento de la ciencia económica no nos dirá si Paula o Paulo es quien paga demasiado. Percepción frente a la realidad. Es inevitable que existan algunas discrepancias entre los economistas, puesto que emiten juicios científicos distintos y tienen valores diferentes. Sin embargo, no debemos exagerar el grado de discrepancia. En muchos casos, los economistas emiten una opinión unánime. La tabla 2 de 1 contiene 10 propuestas sobre la política económica que fueron respaldadas por la inmensa mayoría de los encuestados en una encuesta realizada a economistas del mundo de la empresa, el mundo de la política y del mundo académico. La mayoría de estas propuestas no conseguirán un consenso similar en la opinión pública. Propuestas y porcentajes de economistas que están de acuerdo. 1. La limitación de los alquileres máximo reduce la cantidad de viviendas disponibles y su calidad. 2. Los aranceles y los contingentes sobre las importaciones normalmente reducen el bienestar económico general. 3. Los tipos de cambio flexibles y fluctuantes constituyen un sistema monetario internacional eficaz. 4. La política fiscal, por ejemplo, una reducción de los impuestos o un aumento de los gastos públicos, produce un significativo efecto estimulante en una economía que no se encuentre en nivel pleno empleo. 5. El objetivo de que el presupuesto del Estado esté equilibrado debe plantearse a lo largo del ciclo económico y no año a año. Las prestaciones en efectivo aumentan el bienestar de los beneficiarios más que las transferencias en especie del mismo valor monetario. 7. Un elevado déficit presupuestario público afecta negativamente a la economía.
8. Un salario mínimo eleva el desempleo de los jóvenes y de los trabajadores no cualificados. 9. El gobierno debería reestructurar el sistema de asistencia social de tal manera que parezca a un impuesto negativo sobre la renta. Y 10. Los impuestos sobre las emisiones contaminantes y los permisos de contaminación transferibles son mejores para controlar la contaminación que la imposición de unos límites máximos de contaminación. Una de las propuestas de la tabla se refiere a los aranceles y contingentes sobre las importaciones, dos instrumentos que restringen el comercio internacional. Por razones que analizaremos más extensamente en capítulos posteriores, casi todos los economistas se oponen a esas barreras que obstaculizan el libre comercio. Este es de hecho uno de los principales motivos por los que se creó la Unión Europea, UE, y los que el país están haciendo cola para entrar. Los países miembros de la UE no imponen aranceles y contingentes a otros países miembros. Sin embargo, a menudo se imponen aranceles y contingentes sobre los bienes procedentes de fuera de la Unión Europea. Otra propuesta se refiere a la imposición de un salario mínimo legal. Casi el 80% de los economistas encuestados declaró que pensaba que el salario mínimo aumenta el desempleo de los trabajadores no cualificados y de los jóvenes. No obstante, la mayoría de los países de la Unión Europea tiene actualmente un salario mínimo legal. Naturalmente, estos economistas no estaban necesariamente en contra de que se estableciera un salario mínimo. Algunos podrían afirmar, por ejemplo, que aunque una parte de la introducción del salario mínimo superior a un determinado nivel puede afectar al desempleo, por otra puede aumentar la calidad media de los bienes y los servicios producidos en la economía, al hacer que resulte más difícil para los productores de bienes y servicios de baja calidad competir, manteniendo bajos los salarios y los precios, y se puede suponer un beneficio neto para la economía en su conjunto. Recuérdese que los individuos se enfrentan disyuntivamente. La tabla 2 de 2 muestra otro aspecto de esta misma idea. Se basa en el artículo de Alan Booth, que fue asesor económico jefe de H.M. Treasury del Reino Unido, presidente del Office of Budget Responsibility y rector de King's College de la Universidad de Oxford hasta 2008. El artículo se publicó en la revista World Economics en 2004. Esta tabla muestra una lista de cosas que Sir Anna cree que saben los economistas y en las que están pues de acuerdo. La mayoría se basa en hipótesis que se han contrastado y observado y que aparece que se explican algunos comportamientos fundamentales. Merece la pena que el lector tenga presente la información de las tablas 2 de 1 y 2 de 2 cuando lea este libro. ¿Qué saben los economistas? Los economistas saben que las curvas de demanda tienen pendiente negativa de izquierda a derecha. Esto indica que cuando suben los precios, la cantidad de demanda de un producto disminuye en circunstancias normales y viceversa. Los economistas saben que las curvas de oferta tienen pendientes positivas de izquierda a derecha. Eso indica que cuando suben los precios, la cantidad ofrecida por los productores también aumenta y viceversa. Los economistas saben que la proporción de la renta que se gasta en alimentos disminuye conforme aumenta la renta. Es lo que se conoce con el nombre de ley Engel, en honor al estadístico alemán Ernst Engel. Booth señala que esa ley se aplica no solo a los estudios de diferencias entre proporciones de la renta que gastan en alimentos los ricos y los pobres, sino también a las diferencias a lo largo del tiempo cuando los países pasan por las distintas fases del desarrollo económico y son más ricos. La proporción de la renta nacional se gasta en alimentación y disminuye.
Las economías saben que el comercio es beneficioso cuando los países o los individuos tienen una ventaja comparativa. Lo que eso significa es que a un país se le da mejor que a otro la producción de algunos bienes. Sin embargo, si se concentran sus esfuerzos en la producción del bien en el que tiene una ventaja comparativa, los dos países pueden beneficiarse del comercio y la economía mundial mejorará, concentrando los esfuerzos en la producción de un bien a costa de otros. Los países desplazan recursos de la producción de un bien a la de otro y sacrifican la producción de ese otro bien que podrían haber producido. Sin embargo, los beneficios que se obtienen desplazando recursos a la producción de productos que el país produce de manera más eficiente ayudan a elevar la producción total. Una relación de intercambio mutuamente beneficiosa entre los dos países significa que ambos disfrutan de mayor bienestar que antes. Los economistas saben que los costes irreputables no deben afectar a las decisiones sobre los precios. Los costes irreputables son los costes que se han gastado y que no se pueden recuperar, o a los que no les afecta la futura actividad económica. Lo que eso significa es que el gasto, por ejemplo, en grandes proyectos de infraestructura, será más grande a medida de lo académico. Los argumentos sobre lo que costará construir un nuevo ferrocarril de alta velocidad en un país son sencillamente irrelevantes. Lo importante son los costes de la gestión real de la línea ferroviaria y la infraestructura que se construye. Existe una diferencia entre lo que saben los que son economistas y los que saben lo que no son economistas. Puede resumir la expresión economía popular. La economía popular es el conocimiento intuitivo que tienen los profanos del funcionamiento de la economía. Se trata, si se quiere, de la perspectiva del luego frente a la perspectiva del experto. Booth hace este respecto una interesante observación. Si estuviéramos hablando con un físico sobre la teoría de cuerdas y no fuéramos físicos, es improbable que lo interrumpiéramos o que discrepáramos de lo que nos dice. Si un economista hablara, por ejemplo, de obesidad con una persona que no fuera economista, es mucho más probable que ésta pusiera en duda sus opiniones. Si yo como economista le dijera a una persona que no fuera economista que la obesidad se debe al aumento de los niveles de la pobreza de los países, es probable que discrepara. En suma, los economistas piensan en la disciplina, mientras que los lecos no. Los economistas y la toma de decisiones. Se podría decir que la economía es la ciencia de tomar decisiones. La manera en que los economistas toman decisiones es suya propia. Lo primero que hacen es tratar de identificar el problema o la cuestión que tiene relación con la decisión. Por ejemplo, ¿serán eficientes las medidas para reducir las emisiones de gases invernaderos o merece la pena recorrer 50 kilómetros para canjear un vale de 50 euros en una tienda? El paso siguiente consiste en examinar los costes y los beneficios de las decisiones. Estos costes y beneficios no solo son los costes y los beneficios privados del individuo en cuestión, también incluyen los costes y los beneficios de terceros que no participan directamente en la decisión real. Por ejemplo, reducir la emisión de gases invernaderos significa que habrá que desviar recursos a nuevos métodos de producción o a nuevos modos de generar energía. Los costes privados serán los que soportarán las empresas que tendrán que adoptar medidas para respetar los límites que les imponga. Los costes sociales podrían ser consecuencias para la población local de la construcción de parques eólicos o de nuevas centrales nucleares. Si decidiéramos recorrer 50 kilómetros, incurriríamos en los costes de desplazamiento, gasolina, depreciación del vehículo, etc., así como el coste del tiempo que dedicaríamos a desplazarnos. Los costes sociales incluyen el posible aumento de la congestión del tráfico al que contribuimos,
así como el peligro que podemos representar para otros usuarios de la carretera. Una vez identificados los costes y los beneficios, el economista trata de darles un valor con el fin de hacerse una idea de la relación entre los costes y los beneficios de la decisión. En algunos casos, es fácil valorar los costes y los beneficios. En el caso del viaje, el beneficio son los del 50 euros de ahorro. El coste de la gasolina consumida en el viaje es fácil de calcular. Algunos costes y beneficios son mucho más difíciles de valorar. El impacto visual de los parques eólicos en los residentes que viven cerca o el valor de la posibilidad perdida de vida como consecuencia de una catástrofe nuclear pueden ser difíciles de valorar. Los economistas han ideado formas de estimar estos valores. Una vez calculada la suma de los costes y beneficios, la decisión resulta más clara. Si el coste es mayor que el beneficio, puede ser imprudente tomar decisión. Pero si el coste es menor que el beneficio, puede significar que la decisión está justificada. Los poderes públicos pueden querer examinar, sin embargo, el grado en que los costes son superiores a los beneficios o viceversa. Si el beneficio que obtenemos desplazándonos a canjear el vale es de 50 euros, pero el coste del desplazamiento se valora en 40 euros, puede que no nos merezca la pena ir. Pero si el coste se valora en 10 euros, solamente es posible que nuestra decisión sea más obvia. Todos los días los individuos se toman, las empresas y los gobiernos, tomando millones de decisiones, aunque no todas se toman utilizando exactamente el procedimiento que hemos esbozado. Y desde luego nos paramos a pensar en cómo racionalizamos nuestras decisiones. Nuestro cerebro sí realiza cálculos cuando tomamos decisiones, pero la mayoría lo realiza en el subconsciente. Los economistas y los psicólogos van conociendo cada vez más cómo toman decisiones los seres humanos, lo cual está ayudando a comprender mejor los modelos que utilizamos para analizar la conducta de los consumidores. Pongámonos en marcha. En los 2 primeros capítulos de este libro hemos presentado al lector las ideas y los métodos de la economía. Nos encontramos ya en condiciones de ponernos a trabajar. En el siguiente capítulo comenzamos a aprender más detalladamente los principios de la conducta económica y de la política económica. A medida que avanza el lector, le pediremos que recurra a muchas de sus capacidades intelectuales. Tal vez le resulte útil tener presente algunos consejos del gran economista John. El estudio de la economía no parece exigir ningún don especializado de un orden excepcionalmente superior. No es una disciplina muy fácil comparada con las ramas superiores de la filosofía o de la ciencia pura. Una disciplina fácil en la que muy poco sobresale. La paradoja tal vez tenga su explicación en el que el economista experto debe poseer una rara combinación de dones. Debe ser en cierta medida matemático, historiador, estadístico, filósofo. Debe comprender los símbolos y expresarse con palabras. Debe contemplar lo particular desde la óptica de lo general y considerar en un mismo razonamiento lo abstracto y lo concreto. Debe estudiar el presente a la luz del pasado, pensando en el futuro. Ningún aspecto de la naturaleza del hombre o de sus instituciones debe quedarse al margen de su consideración. Debe ser al mismo tiempo decidido y desinteresado, tan distante e incorruptible como un artista, y sin embargo, a veces tan cerca del suelo como un político. Es difícil, pero en la práctica el lector se acostumbrará cada vez más a pensar como un economista. Resumen.
Los economistas tratan de abordar su disciplina con objetividad del científico. Al igual que todos los científicos postulan supuestos adecuados y elaboran modelos simplificados con el fin de comprender el mundo que los rodea. Un sencillo modelo económico que es el diagrama de flujo circular. Los economistas utilizan métodos empíricos para desarrollar y contrastar hipótesis. La investigación se puede realizar utilizando el razonamiento inductivo y deductivo. Ninguno de los dos es el único correcto. Los economistas desarrollan teorías que se pueden utilizar para explicar fenómenos y realizar predicciones, para desarrollar teorías y modelos. Los economistas tienen que postular supuestos. La utilización de la teoría y de la observación forma parte del método científico, pero los economistas siempre tienen que recordar que están estudiando seres humanos y que los seres humanos no siempre se comportan de una manera coherente o racional. Una afirmación positiva es una afirmación sobre cómo es el mundo. Una afirmación normativa es una afirmación sobre cómo debería ser. Cuando los economistas hacen afirmaciones normativas, actúan más como asesores que como científicos. Los economistas que asesoran a los responsables de la política económica ofrecen consejos contradictorios debido a que emiten juicios científicos diferentes o a que tienen valores distintos. Otras veces los economistas se muestran unánimes en los consejos que ofrecen, pero los responsables de la política económica optan por hacer caso omiso de ellos.